Diego Cabo, colega, muchas gracias por estar con nosotros, tomarte un tiempo en tu visita en Tucumán para venir a visitarnos. No hay problema. Invitado por la Fundación Federalismo y Libertad para comentar un libro escrito por una periodista tucumana sobre los empresarios destacados llamado Ellos Hacen. Bueno, en realidad, a ver, yo Solana Colombres, que es la autora, la conozco hace mucho tiempo, digamos, tengo alguna relación familiar también. Y el punto es que me pasan dos cosas con el tema empresario, ¿no? El primero es como que hay mucho desconocimiento por parte de quienes estamos, por así decirlo, metidos en el ombligo de la cobertura nacional de lo que sucede en el interior, ¿no? Y esa es una limitación a la hora de comprender ciertos fenómenos que se dan en la Argentina lejos de Buenos Aires. Y ahí hay, si querés, como una fuerte autocrítica de que la verdad que nos cuesta salir de Buenos Aires. A mí me cuesta mucho, digamos, tomar un par de días, salir de Buenos Aires, ir a mirar otras cosas, y es un ejercicio que nosotros los periodistas que tenemos, como te digo, la cobertura nacional, que finalmente tiene penetración en todo el país, como que debiéramos tenerlo casi como obligación. Entonces, por un lado eso, ¿no? Conocer un poco ese tipo de cosas. Y por otro lado, algo que yo vengo mirando y estudiando desde hace muchísimo tiempo, y es por qué el empresario en la Argentina es percibido como es percibido, es tratado como es tratado, o destratado en algunos casos. Cuando digo el empresario no estoy refiriéndome a uno en particular, sino al sector empresario. Al colectivo. Al colectivo, exactamente. ¿Por qué es destratado así? ¿Por qué no se lo relaciona, por así decirlo, con lo que sucede con quizás el mismo empresario en otro lado, ¿no? O sea, generador de empleo, generador de riqueza, generador de innovación. Bueno, ¿por qué le cuesta tanto al empresario argentino penetrar en una sociedad que lo mira casi con desconfianza, ¿no? Entonces, siempre estoy detrás de las respuestas esas. Te aclaro que en general no llego a ninguna, me sigo haciendo más preguntas y más preguntas, pero por eso, digo, me interesó esto de participar de la presentación y de mirar un poco el libro, mirar algunas historias particulares con nombre y apellido de empresarios que, como te digo, muchas veces los periodistas que estamos en el corazón de la información en Buenos Aires nos cuesta, digamos, mirar y comprender. Sí, los empresarios, claro, la gente tiene por ahí una mirada crítica porque lo que sobresalen son los empresarios con actitudes no santas y relaciones perversas, honestadas, pero hay otros empresarios. Bueno, yo siempre digo, el empresario argentino, la mayoría, no es que hace negocios con el Estado, hace negocios a pesar del Estado. Sí. Y esa es la gran mayoría, ¿no? Sí. Cuando digo del Estado, digo de los Estados, que son muy voraces en cuanto a la presión fiscal, que son muy poco facilitadores de todo lo que tiene que ver con la burocracia comercial y empresaria. En fin, digamos, y ni hablar, si querés, del tema financiamiento, ¿no? Que es la gran mayoría de los empresarios argentinos hoy por hoy y desde hace muchísimos años paga mucho más el financiamiento que su colega que está del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces digo, la mayoría de los empresarios argentinos hacen negocios a pesar del Estado y no gracias al Estado. Sin embargo, en la sociedad argentina como que está demasiado presente el empresario que hace negocios con el Estado, ¿no? Y eso por ahí... hay, sin duda, que hay, digamos, algún error de quienes comunicamos, pero también hay mucho error de ellos, ¿no? El empresario argentino, por muchísimas razones, ha decidido permanecer más en silencio que teniendo una voz presente en la sociedad, ¿no? Y eso es un problema. Y hoy por hoy yo creo que están padeciendo una cuestión reputacional absolutamente injusta en muchísimos casos, pero que no puede extrañar si uno mira la conducta de ellos a través del tiempo, ¿no? Sí, digo, además vivimos en un país donde hay como una sospecha sobre el éxito. Entonces, cuando hay un empresario exitoso, dice, ¿cómo será que habrá llegado? Pero perdón, mira, hay algo interesante, ¿no? Que es, hay digamos, una sospecha por el éxito privado. Sí. Porque quien se hace millonario siendo funcionario, a nadie le llama la atención. O
O sea, nosotros tenemos un presidente que desde 2008 a 2018 no sabemos muy bien qué trabajó. De 2008 que dejó la jefatura de gabinete hasta 2015 fue presidente, no sabes muy bien de qué trabajó. De crítico de Cristina. Bueno, iban todos los medios. pero eso no nos llama la atención. Los políticos se van de la función pública. Sí. Muchos de ellos nunca más se reinsertan en la vida privada. Y no te llama la atención que no trabajen nunca más. Ahora, un empresario, digamos, que tiene hasta cosas para mostrar, para ver, le cuesta, digamos, convivir con ese éxito, ¿no? Sí. Y eso es algo que no es normal en otros lugares. Sí. Es una característica muy argentina y tiene que ver, como te digo, los periodistas nos tenemos que hacer parte de una digamos, de una parte de la crítica. Otra parte tiene que ver con los empresarios que han dejado que el poder público, digamos, político hable demasiado de ellos, claro. En vez de ser ellos también los que tienen una voz, digamos, presente, ¿no? Sí, es real. Ahora, qué difícil tu situación. Vos decís, me hago preguntas sobre el empresariado, todavía no encuentro las respuestas. Por tu función como periodista tuviste relación con los empresarios y fuiste además, a través de poner en manos de la justicia los cuadernos centenos, su denunciante. ¿Cómo te ha cambiado la relación con ellos? No, la verdad es que, o sea, con algunos sí, obviamente, con los que estaban más implicados, porque en realidad, la verdad es que acá hay algo que tiene que ver con las situaciones, con las verdades y demás, ¿no? Si yo te digo, mira, vos tenés ahora un traje gris, y vos no querés que se sepa que tenés un traje gris, entonces te vas a enojar porque yo digo que tenés un traje gris, pero en realidad en el fondo vos sabés que tenés un traje gris, entonces no me podés condenar a mí por decir una verdad, sí. ¿no? Está bien, puede no gustarte, porque vos querías que aparezca tu saco rojo en vez de gris, pero en realidad vos sabés que es gris. Y eso me pasa con los empresarios. O sea, cuando ellos saben lo que hicieron, lo saben, que no lo puedan admitir en público, con los empresarios, con los funcionarios, con cualquiera, pero es distinto que vos mientas a que vos cuentes una realidad. Ellos saben lo que sucedió. Claro, en el fondo no te condenan como si vos inventases una historia. Claro, no, lo que pasa, me imagino yo, que algún tipo de resentimiento debe haber por decir, Diego se podía haber quedado callado, leyó los cuadernos e informaba algo, pero no ponerlos en manos de la justicia. Bueno, cuando en realidad estabas cumpliendo tu rol. Bueno, pero además, o sea, a mí me pasó, yo prácticamente conocía a todos esos personajes. Los personajes de esa trama yo los conocía a todos. Todos me mintieron en la cara durante 14 años de mi vida. Tengo 50. 14 me banqué las mentiras de todos en la cara. Que me decían, no, nada que ver. ¿Vos te crees que yo no les preguntaba todas estas cosas? Todo el tiempo. Entonces todos me mintieron en la cara. Y digamos, bueno, está bien. Yo no tengo problema porque, digamos, no tengo problema. Cada cual hace negocio como puede. Ahora, si te descubren, bancate las responsabilidades. Claro. ¿No? Claro. Me parece que son las reglas de la democracia. Sí, háganse cargo. Claro, hacete cargo. Cada cual se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo, digamos, ¿no? Yo siempre digo a los periodistas, les enseño a mis alumnos, trabaja con hechos ordinarios y cotidianos todos los días, pero a veces el destino nos pone frente a un hecho extraordinario. Como a vos, con los cuadernos. ¿Cómo te cambió la vida? Porque uno se resignifica a sí mismo en la función que está cumpliendo. Bueno, sí, me cambió la vida en muchos aspectos. Digamos, si querés, desde cosas diarias, donde tengo que tomar otro tipo de precauciones y demás, y hasta cosas más, digamos, laborales y profesionales, ¿no? Sin duda que empezás también a saber y a pensar que empezás a tener otro rol, incluso tu palabra significa otra cosa, ¿no? O sea, yo no era motivo de cobertura, mi trabajo era básicamente materia prima periodística para que muchos otros periodistas opinen, ¿no? O sea, la Argentina tiene un sesgo, ni bueno ni malo, pero un sesgo que gran mayoría de los periodistas están más del lado de la opinión que de la información pura, ¿no? Bueno, yo trabajé siempre con la información, no tanto con la opinión. Si vos le preguntás a cualquier persona, los mejores periodistas de Argentina, 9 de cada 10 van a ser opinadores, más que informadores, A mí me tocó siempre estar en el otro lugar, digamos, y donde yo estaba relativamente cómodo. Entonces cambiar ese estatus a ser un periodista, digamos, como con más figura pública, para mí fue un shock. Claro. Digamos, porque yo hace 16 años, 17 que trabajo ahora, estoy cumpliendo 17 años en la redacción de La Nación, hice toda mi carrera de pasante, que empecé por ahí, hice toda mi carrera ahí. Y la verdad es que
como que no tenía una cosa, o sea, estaba muy bien y muy cómodo en ese lugar resguardado. No, ahora estás en un capítulo de la historia. Y ahora me siento como en otro lugar. Y claro, eso es un cambio es un cambio significativo para alguien que, digamos, como te digo, periodísticamente tuve que cambiar. O sea, yo me juntaba con cualquier persona en cualquier lado y ahora no lo puedo hacer. No lo puedes hacer. No, pero yo también iba a la resignificación. Yo, cada vez que termino un programa, digo, ¿cuánto colaboré con la democracia y la sociedad? ¿Cuántos valores defendí? Y ustedes, los periodistas de investigación, yo les tengo una gran estima y quiero hacer en vos el reconocimiento a todos los periodistas de investigación, porque un periodista es el que sostiene los valores del sistema democrático, la verdad, la transparencia, la justicia. Bueno, y vos en eso has colaborado mucho como colaboran los periodistas de investigación, porque tenemos que recordar en la Argentina, los periodistas le dieron muchos datos, muchos hechos, muchos personajes a la justicia para que haga las investigaciones que tienen que hacer. A ver, la política, vamos a decirlo en forma como relativamente suave, es remolona, o fue remolona, para para autoinvestigarse, o para generar herramientas legales, para darse a la justicia, que generen mejores y más rápidas investigaciones sobre la corrupción. La verdad es que la política no le entrega eso a la justicia, ¿no? Yo siempre digo, el divorcio no era ley. Bueno, fue ley a partir de una decisión de la sociedad o de una, digamos, de un emergente social allá a principios de los 80, y se convirtió en ley. Y hace poquito tiempo ese divorcio con el procedimiento del 83 pasó a no ser, pasó a tener demasiados requisitos, se tardaba muchísimo tiempo en divorciarse. Y la sociedad quería algo más rápido. Y la política recepta eso y le entrega a la justicia herramientas para que los divorcios hoy se hagan en poquitos días. Porque ya había un recorrido y una decisión social y los legisladores, digamos, tomaron ese emergente social y lo convierten en ley. La verdad es que con la corrupción no hay herramientas que la política le ha entregado para mejorar, digamos, los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a los periodistas de investigación? Bueno, los periodistas que trabajamos sobre los hechos, generamos cosas o generamos piezas periodísticas que pueden llevar a la cárcel a alguien, ¿no? A diferencia del que opina. El que opina, opina. Es su opinión, que muchas veces la gente lo valora y lo necesita, y todos lo necesitamos, incluso mismo en esta sociedad agrietada, no solamente argentina, sino global, como para reafirmar el sesgo. Pero en algún punto es una opinión, es lo que opina tal o cual. En cambio, cuando uno entrega hechos a la investigación o digamos a la mesa periodística, bueno, hechos, pruebas y demás, eso genera otra, digamos, otra fuerza, incluso mismo en la opinión pública, pero también judicial, ¿no? Porque algo hay que hacer con esas evidencias, que por qué un periodista llegó a ellas y la justicia no pudo ni arrimarse, ¿no? O sea, ahí hay una falla institucional grave, ¿no? Sí, vos tuviste en tus manos tantos datos, tantos elementos, tantos personajes sobre lo que ocurrió en el gobierno de Cristina. ¿Crees que estuvimos frente a una verdadera cleptocracia? Yo creo que, digamos, había un esquema absolutamente aceitado, donde todos participaban, digamos, de uno y otro lado. Hay un sector, digamos, de la vida pública, que es donde el Estado se comunica, tiene vasos comunicantes con el sector privado a través de concesiones, contratos de suministro, bueno, obra pública, obviamente. Y ahí es el lugar donde, digamos, se generan grandes cajas, ¿no? Y ese sector siempre, digamos, encontró conveniencias mutuas. La política y los empresarios encontraron conveniencias mutuas. Y me parece que eso estaba absolutamente aceitado y aceptado, ¿no? Durante muchísimos años. Ahí había como una suerte de cono de silencio en el que no se penetraba y por alguna razón se rompió en ese momento. Bueno, yo conversé con empresarios, me decías, si vos fueras empresario, haría lo mismo que nosotros, porque si no, no se puede sobrevivir. Bueno, y yo me resisto a esa idea porque eso se terminó la democracia. Esa es, digamos, te diría como que es ¿cómo decirte? Es como una argumentación relativamente, digamos, utilizada por ellos, ¿no? Yo estoy en un mercado donde no pongo las reglas. La verdad es que también los periodistas podemos convivir con el delito, y algunos lo hacen y otros no. O sea, también todos tenemos elecciones, ¿no? Yo entiendo lo que dicen los empresarios, como que están en un mercado donde no ponen las reglas, pero la verdad es que ellos ayudaron a que las reglas sean estas. Claro. O sea, también hay un sector muy grande del empresariado que no le gusta competir
no le gusta competir demasiado, le gustan, digamos, este tipo de situaciones así. No te digo que sean todos, pero sí hay muchos. Entonces ellos ayudaron a que estas reglas se solidifiquen, porque también lo dijo el expresidente Macri cuando era presidente, ¿no? Cuando le preguntaron por su padre, que iba a ser indagado en la causa de Escobarnos y murió pocos días antes. Y dijo, bueno, él participó de un sector corrupto. Y participó y tendrá que se debería haber hecho cargo de sus propias decisiones, y sus buenas y de sus malas decisiones. ¿Y digamos, creo que el periodista le preguntó, bueno, ¿y qué le reprocharía? Y dice, y bueno, no haberlo contado, no haberlo dicho antes, cosa de poder cambiar ese status quo. O sea, el empresariado también aportó a que ese status quo sea el imperante, ¿no? Por conveniencia mutua. Por supuesto, porque los empresarios tienen el poder suficiente como para denunciar esto y poder desmantelarlo o pedir sistemas mucho más transparentes. Yo considero, digamos, yo lo hablé con varios, yo considero que por ahí en 2011, 2012, 2013 era muy difícil ya, digamos, salir de ese esquema, pero quizás en 2003 podrían haber hecho otra cosa, ¿entendés? Sí. Sin embargo, como te digo, hubo conveniencias mutuas, eso no hay que negarlo. Sí. ¿No? ¿Cómo reaccionás cuando le escuchás a Cristina que dice, el mal en la Argentina tiene 3 actores centrales, los militares antes, los jueces y los periodistas ahora? Mira, a mí me ayudó mucho en su momento, muchísima gente con más experiencia que yo y, digamos, gente absolutamente respetada por mí, digamos, grandes periodistas, qué sé yo. Bueno, obviamente, Fernán Zaguier, que es el director del diario, José del Río, que es el secretario general, pero también periodistas que no estaban en la redacción, Jorge Fernández Díaz, Nelson Castro, del que hablaba todo el tiempo y me aconsejaban. Entonces ellos me enseñaron como a tratar distinto a las palabras las palabras esperables de las que no esperás. Y yo no voy a esperar aplausos nunca de Cristina Kirchner. Nunca. Entonces, lo que la expresidenta diga, ahora vicepresidenta, la verdad que es lo esperable, digamos. A mí sí me sorprendería las palabras de otros. Por ejemplo, las de Alberto Fernández. Claro. Es así, porque la verdad que yo no las esperaba, porque él, o sea, el que cambió de vereda es él. O sea, cuando me dice, no, y bueno, la verdad que yo en algún momento lo vi a Alberto Fernández, digamos, hablar de Cristina del mismo lado en que hablábamos los que criticábamos esa manera de gobernar. El punto es que el que cambió de vereda es él, no nosotros, ¿entendés? Que puede tener sus razones, ¿no? Sí. Puede ser un convencido, digamos, puede haberse encontrado con la luz un día, ese día que desayunó con Cristina Kirchner y salió presidente electo, o presidente virtual en realidad, o sea, puede haber encerrado las explicaciones. Sería bueno que las compartan con todos nosotros para poder entender por qué dijo aquello y por qué dice esto ahora, o por qué opinaba aquello y por qué opina ahora, o por qué denunciaba aquello en aquel momento y ahora lo encubre. Sería bueno, digamos, si él se convenció, entender por qué se convenció, ¿no? Entonces, digo, las palabras esperables, como las de Cristina, los abogados de muchos funcionarios, son esperables y hay que tomarlas de esa manera, obviamente, que duelen y es difícil porque representan la institucionalidad argentina, por lo menos la institucionalidad de hoy, pero bueno, hay que, digamos, es parte de lo que uno espera que iba a suceder, ¿no? Sí, además nosotros sabemos muy bien que la función de un periodista en una sociedad como la de un juez es antipática. Y sí, entonces, o sea, la verdad es que... A mí me ocurre algo, cuando están en el poder se enojan porque los critico, cuando se fueron del poder están otros, me dicen, che, sos muy débil para criticar a lo que está. Sí, bueno. O sea, es una lógica. Mirá, yo siempre digo, si el periodista, digamos, nosotros siempre decimos, si tu fuente te llama para aplaudir, te hiciste algo mal, ¿no? Sí. Y es así. Desconfiado. O sea, claro. Entonces, los periodistas siempre estamos, digamos, porque nuestro trabajo no es 2 más 2, no es una ciencia exacta, es absolutamente opinable. Nos equivocamos también, porque nosotros, lamentablemente, porque o sea, nos tenemos que meter, a mí me dicen por ahí no, porque fíjate a dónde se mete usted a buscar información. ¿Y qué querés? Nosotros metemos a los subsuelos del poder porque ahí el poder hace sus negocios. Claro. No es que los hacen en la terraza, viste, del 10º piso a la luz de todo. No es fácil lograr la información, no es fácil lograr conocer los hechos. Eso no, muy disperso y escondido. Claro, vos tenés, por ejemplo, una suerte de rompecabezas gigante, donde vos lo tenés entendido y pensado y sabés cuál es la foto y vos agarrás esta pieza y decís, esta pieza va para los verdes que están de este lado, sí. ¿Entendés? Pero nunca tenés todas las piezas porque el poder se encarga de ocultarte gran parte, ¿no? Entonces, también cometés errores. El tema es que no sean, digamos, errores
o sea, no sean, no errores, sino voluntariamente cosas cometidas para lograr tal o cual objetivo. Pero la verdad es que todos los periodistas cometemos errores porque, como te digo, no sabemos, no tenemos toda la información. Sí. ¿No? Ayer, el 24 de septiembre yo siempre reflexiono de lo mismo, ¿no? Digo, ¿cuáles son los colectivos sociales? Porque viste que a los militares se los juzgó, están todos condenados, y muchos a cadena perpetua, ¿no? Entonces viene el 24 de septiembre y voy a escuchar los discursos y yo digo, pues yo vivo en un país donde me parece que hay colectivos que tienen deudas con la justicia, y no son los militares. Porque yo creo que a los militares se los juzgó y como correspondía. Pero, por ejemplo, a los que pusieron bombas, a los que secuestraron, a los corruptos, no les llega la justicia como les llegó a los militares. Bueno, a ver, yo creo que la Argentina, digamos, sigue como... 24 de marzo, porque dije... Sí, 24 de marzo. La verdad es como que o sea, la Argentina sigue empantanada en discusiones que por alguna razón a muchos actores sociales les conviene, digamos, que no cicatricen, ¿no? O sea, construir una identidad a partir del conflicto es mucho más fácil, si querés, que construirla a partir de la, digamos, del consenso, ¿no? O sea, no te olvides que muchas identidades políticas argentinas se construyeron a partir del disenso o del conflicto, ¿no? Y eso es un problema, digamos, un problema grave. Y con esto pasa lo mismo. En vez de tender, digamos, a hacer efectivamente justicia con algo que la Argentina vivió y sigue viviendo de una manera relativamente sentida, no por toda la sociedad, pero sí por gran parte de la sociedad. Hay otra parte de la sociedad que ya lo ve como historia realmente historia, ¿entendés? O sea, hay toda una generación de 20 y pico, 30 que esa parte lo ven como un hecho histórico porque obviamente ni vivían, ¿entendés? Sus padres eran adolescentes en ese momento o niños. O sea, yo tenía 6 años en el 76. O sea, lo viví muy distinto. Y mis hijos obviamente lo van a vivir cada vez más como un hecho histórico que como un hecho contemporáneo, ¿no? Entonces la Argentina tendría que ir caminando, digamos, hacia justicia de verdad y hacia una lectura relativamente transparente de lo que sucedió, de cómo sucedió, poner los hechos sobre la mesa, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en Berlín y conocer esa sociedad y entender, digamos, cómo trataron lo que fue obviamente la masacre más importante de la historia, ¿no? Sí. En la Segunda Guerra Mundial, y cómo abrieron y cómo pusieron, digamos, sobre la mesa todo, absolutamente todo, cómo decidieron que esa gente termine por estar fuera, digamos, casi de la vida pública. Ahora tenés algunos movimientos de derecha que hasta si querés tienen su espacio, ¿no? A mí me tocó estar en el Parlamento alemán y vos ves ahí en Berlín el salón del lobby, que es lo más normal del mundo, o sea, hay un lugar donde los diputados se reúnen con los periodistas. Sí. Es lo más normal. Ahora resulta que si vos llamás, si yo soy periodista y le encuentran el teléfono a alguien, soy sospechoso de no sé qué operación por llamar a un político o a alguien para tener información. En el Parlamento alemán hay un lugar donde está la bancada verde, la bancada de, bueno, los laboristas, está los nuevos nazis, ¿no? Porque hay, de extrema derecha, y vos vas ahí, es un redondel así gigante bajo esa cúpula feroz que hizo Foster en el Parlamento alemán, y te reunís con uno o con otro a la vista de todo el mundo. Es lo más normal que suceda, ¿no? Entonces digo, y esa parte de la sociedad también incluso tiene su representación parlamentaria. Es decir, qué lejos estamos de la reconciliación, o de conciliar. Nunca va a haber una reconciliación entre grupos en los que hubo muerte en el medio, ¿no? Pero sí, digamos, el pensamiento hacia una sociedad que trate de superar esos traumas, ponerlos al aire, trate de superarlos y construir una nueva, digamos, un nuevo consenso, ¿no? Y eso estamos, yo creo que lejos todavía. Y relacionado con esta pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Si vos crees que en algún momento Cristina va a tener una condena, porque Menem terminó sus días sin tener una condena firme. Mirá, yo creo que con la institucionalidad de hoy, con la que tenemos hoy, machacada, machucada, maltrecha, ponele como quieras, pero yo creo que con la institucionalidad que tenemos hoy, efectivamente va a terminar con un fallo, que no te quiere, con diferentes fallos, que no quiere decir que sean todos condenatorios, puede tener algún absolutorio, sin duda. Pero a mí me gustaría que haya fallos de la justicia
Después que condenen a quien tengan prueba, como debe ser, Claro. digamos, ¿no? Que todos tengan su posibilidad. El punto es, y la duda es si no estamos en un momento donde hay una intención de reemplazar esta institucionalidad por otra. Y en ese caso, no sé qué pasará, ¿no? Pero hoy por hoy, con la institucionalidad, hoy que tenemos, así como está como te digo, de machucada, yo creo que va a haber fallos. ¿Sí? Va a haber fallos. Como te digo, después... Pero no como un proceso de Italia de 1992, el Manipulito, o sea, ese proceso judicial. No, porque digamos, la política argentina decidió que no haya algo así, sino que haya relativamente juicios ordinarios, ¿no? Sí. Y no te olvides que vos lo que tenés es que la defensa, o sea, los defensores de los funcionarios basan su estrategia defensiva, la mayoría de ellos, en la dilación. ¿No? Y las normas, porque nosotros nos agarramos con la justicia, pero la justicia aplica normas o leyes que les da el Poder Ejecutivo. Sí. Y se administra justicia con los recursos que muchas veces no tiene, ¿no? O sea, una fiscalía por ahí que tiene un juicio de centenares de procesados, capaz que tiene 8 o 10 personas trabajando. Entonces digo, la justicia, la política decidió que no sea un proceso así. No había consensos para hacerlo tampoco. Serán procesos relativamente ordinarios con las defensas de los funcionarios basadas en la dilación como herramienta, digamos, de culminación o de culminación. Si vos o yo, a ver, yo le pregunto a cualquier de los televidentes que nos mira, tuviésemos un juicio donde somos inocentes, yo creo que mañana a la mañana sea el juicio oral. Sí. O sea, no pasarlo a 20 años. Mañana a la mañana, hacémelo mañana a la mañana. Yo quiero demostrar mi inocencia. Claro. ¿Entendés? Claro. Bueno, eso no sucede con los funcionarios. No sé por qué razón. Podemos pensar que se creen culpables, no lo sé. Pero lo real es que yo soy un perseguido que empiece mañana, digamos, el juicio. Yo quiero demostrar mi inocencia, ¿no? Diego Cabot, muchas gracias. No, por nada. Y mi reconocimiento nuevamente a todo lo que has hecho por la democracia en este país. Muchas gracias. Los que quieran volver a ver la entrevista, puntodepartidatv.com o CCCGO.